acelerador para profundizar su propio proyecto. Y finalmente también está que la pérdida de su hegemonía permite también diversificar opciones. Y dado que ya no es el país que está llevando adelante las negociaciones multilaterales, porque eso están justamente debilitándose, vemos que para Estados Unidos ahora eh, ¿cómo se llama esto? Los tratados son una buena alternativa. El TLCAN, a diferencia de la Unión Europea, no tiene un objetivo de integración política, ni tampoco de una integración económica más profunda. Estados Unidos defiende su soberanía, aunque México y Canadá han tenido que adaptar sus regulaciones de los Estados Unidos. Los resultados del TLCAN son más bien mixtos. No se logró una convergencia de ingresos, de sueldos estándares. La región ha perdido, a pesar de la integración, 25% del puesto de trabajo a China. El capítulo 11 del TLCAN permite el arbitraje internacional entre privados y gobiernos, pero el uso ha sido más bien para frenar regulaciones. Y las regulaciones además han sido poco efectivas en materia de trabajo y medio ambiente. Las oportunidades locales para México también han sido relativamente insuficientes y el proteccionismo aumentó a raíz de la gran recesión del 2007-2008. ¿Por qué existe el TLCAN? Bueno, tenemos aquí tres interpretaciones del liberalismo. Esto es como un segundo mejor, es decir, esto es un primer peldaño, es un building block para poder llegar a un espacio geográfico más amplio. Desde el realismo del materialismo histórico, aquí estamos viendo que un país fuerte como Estados Unidos trata de aprovechar su posición en desmedro de países más débiles, como sobre todo México y en menor medida Canadá. Y desde el ambientalismo, el TLCAN introdujo provisiones para proteger el medio ambiente, pero el resultado ha sido más bien controversial. Y por lo tanto, lo que aquí vemos que el equilibrio entre el libre comercio y la protección al medio ambiente es políticamente difícil de lograr, ¿no? Tenemos finalmente como epílogo del TLCAN la revisión de este tratado por parte de Trump, aunque hay que también reconocer que todos los candidatos de ese entonces, incluyendo Bernie Sanders y Hillary Clinton, y después como nominada del Partido Demócrata, Hillary Clinton también estaba convencida de lo poco conveniente que había sido el TLCAN. El proceso de renegociación comienza en 2017 y cierra en 2018. La versión la versión revisada se firma en 2019 y se ratifica en marzo del 2020. Este nuevo acuerdo, TMEC, introduce múltiples provisiones. Trump lo presenta como una victoria política, curiosamente México y Canadá también, es decir, todos salen ganando, aunque a decir verdad, los efectos económicos son todavía ambiguos y no se sabe todavía si hay una diferencia sustantiva con el original, pero sí en el plano político fue importante su revisión, porque esto significó poder cumplir con una promesa de campaña por parte de Trump, que siempre te hace subir los bonos. Otro proyecto más cercano es el Mercosur, que se constituye mediante el Tratado de Asunción en el 91 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
inspirado fuertemente por la Unión Europea y también en un deseo de poder hacer un contrapeso a las potencias más tradicionales en el escenario internacional. Eh, Tenemos cierta expansión de países. Tenemos sobre todo estados asociados, como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. La inclusión de Venezuela es un poco más controversial, sobre todo después del chavismo, y Argentina con sus cambios ideológicos fuertes. A pesar de las buenas intenciones, el Mercosur se puede considerar más bien un proyecto a medias, sino fallido en los hechos, de integración económica. La liberalización de las economías está básicamente limitada a aranceles y bienes, excluye el tema de los servicios, excluye la compra de gobierno, excluye las barreras no arancelarias, excluye las barreras administrativas. El sector automotriz, muy importante para el eje del Mercosur, que es Brasil y Argentina, eh, recibe un régimen especial. Dicho de otra manera, permite proteccionismo, y no hay un mercado común con arancel exterior común, y probablemente el indicador más claro de que el proyecto no ha sido muy exitoso son los episodios recurrentes de proteccionismo y de represalias entre los miembros más importantes, Argentina y Brasil. Los problemas que aquejan el Mercosur se pueden explicar por la vulnerabilidad de las economías a los shocks internacionales. Argentina y Brasil son economías que todavía no han madurado, que todavía no tienen una resiliencia como uno podría esperar de economías más desarrolladas. El comercio intra-Mercosur también es relativamente bajo, a diferencia de la Unión Europea, por ejemplo, incluso antes de firmar. Hay una alta simetría en su estructura económica, hay una baja o nula coordinación en las políticas macroeconómicas, y últimamente también hay tensiones políticas internas por los miembros bolivarianos, Venezuela y Bolivia. Bueno, esto fue antes de las convulsiones políticas en Bolivia. ¿Por qué existe el Mercosur? Desde las tres matrices o las tres corrientes tradicionales, el realismo señala que el Mercosur contribuye a los lazos de seguridad y a los lazos económicos que permite hacer frente al poder de Estados Unidos y Europa. Desde el liberalismo se ve esto como una oportunidad de reducir barreras arancelarias, haciendo la región más atractiva para la inversión extranjera, y desde el materialismo histórico se ve la mano del Fondo Monetario en esta acción, porque el Mercosur profundiza la inserción de la región en el sistema capitalista, y esto finalmente, según la interpretación del materialismo histórico, es la agenda política del Fondo Monetario Internacional. Las instituciones supranacionales hoy en día en el Mercosur son débiles. Se demoraron décadas, ¿sí? Década y media, si no me equivoco, en implementar un mecanismo que resuelve las disputas entre los miembros a nivel institucional, y la integración política está poco desarrollada, Parlasur y UNASUR. Aunque no queda tan clara la agenda futura de largo plazo del Mercosur. Y hay que preguntarse si la Alianza del Pacífico es una alternativa de integración. Ahora, la región latinoamericana es una región caracterizada por muchos proyectos de integración que lamentablemente terminan desinflándose en los hechos. Pasando ahora a Asia, tenemos ASEAN,
donde se genera un primer intento de acercamiento en los 67, donde se buscaba promover la paz, la estabilidad y el crecimiento económico en la región del sudeste asiático. Y esto es un avance que tiene un dinamismo bastante lento, porque recién en el 92 se crea un acuerdo de libre comercio entre los países, es decir, se demoraron 25 años y el objetivo de este acuerdo comercial era incrementar el comercio intrarregional, el poder negociar como un bloque a la hegemonía, a las potencias tradicionales, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y crecientemente también China, y para poder atraer más inversión extranjera como un mercado unificado mayor. Si bien hay avances en la liberalización en la región del sudeste asiático, hay muchos resquicios también. ASEAN es un bicho raro, si se puede decir, donde el componente, yo diría, en mi interpretación, política y de comunicación y coordinación es más importante que la dimensión económica. Estos avances modestos se explican también por la vulnerabilidad de los países menos desarrollados frente a los shocks económicos internacionales. Tenemos también una baja proporción de comercio intra-AFTA. Tenemos una relativamente amplia diversidad de las estructuras económicas dentro del acuerdo y se suele recurrir a mecanismos informales para solucionar problemas y coordinarse, que puede contribuir a la solidaridad, pero que impide reducir los aranceles. La interpretación de por qué existe desde el liberalismo es porque se podría ver este acuerdo como un vehículo de liberalización, de reducción, eliminación de barreras, mientras que otros enfatizan que en realidad la diferencia en desarrollo impide un avance mayor. Desde el realismo se enfatiza que la seguridad tiene la igual importancia que el comercio y finanzas en un proyecto, y resaltan de nuevo los mecanismos informales de integración por parte de Japón y China. Es decir, si bien Japón y China no forman parte de ASEAN, sí son jugadores importantes dentro de ASEAN, porque, insisto, es más bien un vehículo de coordinación política que un proyecto de integración económica propiamente tal. Para ser realmente un bloque económico, los países que constituyen este acuerdo comercial, el AFTA dentro de ASEAN, es en realidad muy pequeña para que tenga efecto, y la región, para poder influir económicamente, necesita integrar a los jugadores fuertes de la región, que son Corea del Sur, Japón y China, y eso justamente es el RCEP. Que es el vehículo de integración en el Asia-Pacífico llevado por China básicamente, y es una victoria respecto de los esfuerzos estadounidenses de recuperar su influencia en la región cuando Estados Unidos decide salirse del TPP. En el Asia-Pacífico, de hecho, tenemos estos dos acuerdos regionales comerciales en construcción. Bueno, uno ya está firmado, otro está prácticamente firmado, pero está en etapa de ratificación. Por un lado,
teníamos el Trans-Pacific Partnership, el TPP, que ya no existe, que ahora es el Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, el CPTPP, que fue un proyecto impulsado por Estados Unidos que intencionadamente excluye a China para recobrar o recuperar una influencia en la cuenca del Pacífico, dado que Estados Unidos había perdido grado de influencia en esa área, que estratégicamente es un costo alto, dado que el motor de la economía mundial justamente se encuentra en la cuenca del Pacífico y sobre todo por el lado asiático. El origen está en el TPSEP, el Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement, o P4, firmado en 2005 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, en un intento de acercar los países a los bordes de la cuenca del Pacífico, que ahora se propone o se presenta como un acuerdo regional comercial de última generación del futuro, que debería ser como un modelo tipo de una nueva generación de tratados de libre comercio, porque da un paso adicional respecto de los típicos TLC. No solo contempla la reducción arancelaria, sino que también incluye estándares mínimos laborales y medioambientales. Por eso, después del retiro de Estados Unidos del proyecto, se agrega este rótulo de comprehensive y progressive. Es decir, estamos ahora, dicen sus firmantes, abordando más dimensiones y con un sello progresivo, porque queremos avanzar con minimizar o reducir, mitigar los efectos que podría tener la reducción arancelaria respecto de las regulaciones que existen en los países. Esto nace bajo el gobierno de Obama, recibe el Fast Track del Congreso en 2015. Si se hubiese firmado bajo esta configuración de países, habría representado al 36% del PIB mundial, pero al retirarse Estados Unidos, solo estamos hablando del 13,4% del PIB mundial. Hillary Clinton también coincide con Donald Trump a retirarse del TPP, y con eso el TPP es dead on arrival, es decir, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir en la política doméstica estadounidense, y efectivamente Estados Unidos se retira en el 2017 con una opinión pública polarizada, porque dañaría la economía por distintas razones. La firma del ahora CPTPP, el ex TPP-11 o el TPP-11, aunque más correcto decir CPTPP, en el 2018 acá en Santiago de Chile tiene dos cambios relativamente importantes respecto al TPP original, es decir, que incluye Estados Unidos. En primer lugar, tenemos el debilitamiento del mecanismo de resolución de conflicto entre inversionistas y estados, con el intento de proteger los derechos de los gobiernos para regular en el interés público y para prevenir demandas frívolas. Es decir, se trata de equilibrar un poco las facultades y los recursos legales para los conflictos. Y en segundo lugar, se acorta también la protección a la propiedad intelectual. Estados Unidos había pedido una protección durante 70 años y fue bastante enérgico en negociar esas condiciones,
Al retirarse Estados Unidos de el TPP, los países tenían ya ahí el camino libre para acortar el plazo de la protección de la propiedad privada. No está libre de polémica el TPP-11 o CPTPP. Curiosamente, desde todo el espectro político, ¿no? Y acá en Chile, el rechazo a este acuerdo incluso parte de las demandas de las protestas sociales. Es curioso, por ejemplo, ver que los sindicatos en Estados Unidos estaban en contra del TPP porque señalaban que el acuerdo no garantizaría suficiente la protección de los derechos laborales en los países extranjeros y que por lo tanto había un incentivo para salirse o trasladar la producción desde Estados Unidos a los otros países con condiciones regulatorias más favorables por parte del empleador. Y los sindicatos en los países menos desarrollados están en contra del TPP, justamente porque dicen que los estándares van a ser empeorados debido a la firma de ese tratado. En parte se puede explicar estas conclusiones contradictorias porque es muy difícil evaluar los efectos que va a tener un tratado de esta naturaleza. Lo más fácil, entre comillas, es la proyección económica, y el Banco Mundial proyecta beneficios macroeconómicos mayores para países menos desarrollados, con economías pequeñas y abiertas. En un plano más bien político se ha criticado el carácter más bien cerrado de la negociación y la alta influencia del empresariado que tendría acceso a los términos de la negociación más que otros actores políticos. También se ha criticado que los estándares laborales y medioambientales no se pueden hacer cumplir fácilmente o que son muy tímidos según otros. Ahora, en países como Malasia y Vietnam, hasta la salida de Estados Unidos del TPP, sí se observó ya una disminución de la violación de los derechos humanos como requisito para poder entrar a la hora CPP-TPP. Es decir, a pesar de que uno puede criticar y puede tener aprensiones respecto de los efectos, es innegable también que ha producido avances positivos, al menos en algunos casos. También se ha criticado el sistema de resolución de conflicto. La Asociación Internacional de Abogados ha emitido un informe que matiza la posibilidad de éxito por parte de los privados, es decir, si un privado lleva a un gobierno a la corte, según este informe, no está garantizada su victoria, pero por otro lado, tampoco es posible o tan posible que los privados pongan demandas frívolas contra los gobiernos y con eso generando tensiones y disrupciones innecesarias. Eso también está relativamente bien resguardado por el tratado y según el mismo informe, el sesgo en contra de los países menos desarrollados tampoco sería tan así. Es decir, lo que trata de hacer, o la conclusión, mejor dicho, de este informe, coloca paños fríos a las críticas más comunes en contra del mecanismo de resolución de conflictos. Ahora, la salida de Estados Unidos afecta
su geopolítica y la competitividad de Estados Unidos de Asia-Pacífico es un error probablemente más grande de lo que se están dando cuenta ahora. China ya firmó lo suyo y Estados Unidos quedó ahora prácticamente excluido de un proyecto de integración en Asia-Pacífico. Y hay que ver qué va a hacer el gobierno de Biden respecto del Asia-Pacífico. Y la firma finalmente del CPTPP afectará la competitividad de la Unión Europea en el Asia-Pacífico, que es otro golpe a los intereses geopolíticos y económicos de Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Ahora, vamos a retomar el CPTPP en una próxima unidad, cuando vamos a analizar desde una perspectiva política por qué este acuerdo y los acuerdos de este tipo van a generar tantas fricciones políticas a diferencia de los tratados de libre comercio de la generación anterior. Así que nos vamos a cerrar el capítulo al CPTPP. El siguiente proyecto es el RCEP, impulsado por ASEAN, que incluye a China. India se retiró en el 2019 porque tiene una profunda preocupación que el RCEP va a dañar su mercado doméstico. Hay que entender que la disputa por hegemonía regional entre la India y la China es fuerte, es decir, tiene una larga historia de tensiones, también bélicas. Se firma el acuerdo finalmente en noviembre del 2020. Se considera una victoria de China, sobre todo porque Estados Unidos queda excluido de los proyectos de integración de Asia-Pacífico y consolida la posición china en la región. Aunque el RCEP es más bien un acuerdo de la generación antigua, digamos, es más bien limitado en alcance y amplitud porque abarca principalmente aranceles, no incluye provisiones para estándares laborales y medioambientales como CPTPP, y por lo tanto ha generado mucho menos fricción política en sus países firmantes. Otra iniciativa es el Belt and Road, también de la China. No es un acuerdo comercial propiamente tal, sino más bien un proyecto internacional de desarrollo de infraestructura, es un BRI, empujado por la China y sería la versión actualizada de la Ruta de la Seda que vimos a inicio del semestre y involucra aproximadamente 60 países. Fue anunciado por Xi en el 2013, que consiste en un brazo terrestre, el Silk Road Economic Belt, y otro marítimo, que es el Maritime Silk Road, que después se pasó a llamar One Belt, One Road, y ahora se llama Belt and Road Initiative. Es decir, tiene el brazo terrestre y marítimo, al igual que las rutas comerciales que analizamos al inicio del semestre. ¿En qué consiste? Básicamente la creación de una red de líneas férreas, ductos de energía, carretera, pasos fronterizos y también aeropuertos. Es decir, vi una foto, se me olvidó guardarla, de un aeropuerto en pleno África, no me acuerdo el país, y dado que los chinos habían construido y financiado este aeropuerto, tenía en alguna sala importante del aeropuerto un busto de algún guerrero chino muy importante para su historia, pero que obviamente para la población local le decía absolutamente nada. Los chinos también han estado activos acá en los países andinos con la construcción de pasos fronterizos. Así es que la infraestructura para los chinos es extremadamente importante. Y dentro de este Belt and Road Initiative también se cuenta la creación de 50 zonas económicas especiales. Aquí pueden ver
los corredores terrestres y marítimos de el proyecto. ¿Y qué busca China finalmente con esto? En primer lugar, mejorar su asertividad, especialmente a la luz de las relaciones turbulentas con Estados Unidos, que pueden señalar que el país desea girar hacia Asia, con el afán de incidir más en la definición de las reglas del juego en la región. En segundo lugar, esto le va a asegurar una vía de suministro energética por Asia Central y el Medio Oriente que Estados Unidos no podría interrumpir. Es decir, es una movida estratégica que asegura su suministro energético, dejándolo fuera del alcance de Estados Unidos. Se puede interpretar también como una extensión del Plan de Desarrollo Económico Made in China 2025 para crear nuevas oportunidades de inversión y mercado de exportación, además de incrementar el ingreso chino y el consumo doméstico. Es decir, China tiene que mirar más hacia el desarrollo, hacia adentro, dice este plan quinquenal, y por lo tanto hacer China el centro de una red mundial de suministros calza perfectamente con esa lógica. Es decir, en vez de que China exporta, tiene que tener rutas para sacar sus productos, ahora tiene que asegurar más bien los suministros hacia su economía. También permite el desarrollo de sus regiones más occidentales, que históricamente han sido más bien ignoradas por el gobierno central y que últimamente han dado pie a movimientos separatistas. Es decir, también dentro de esta estrategia de Made in China 2025, también está el consolidar, el hacer patria, digamos, dentro del propio territorio chino. Y podría ser considerada también una posible salida a la temida trampa del ingreso medio. Las críticas que se le han formulado a esta iniciativa es que los países aseguran que la inversión china y las facilidades de préstamos es más bien un caballo de Troya, porque los préstamos son muy favorables, son blandos, con bajos intereses, no son subsidios como en el caso de la ayuda oficial, pero las condiciones de licitaciones son más bien opacas que favorecen a empresas chinas, que llevan a costo inflado, cancelación de proyectos y también una resistencia política. Especialmente la India es muy crítica a esta estrategia china. El país acusa a China de crear una carga de deuda tan alta para después tomar control, que le llaman los string of pearls. Es decir, es como una forma de precios depredatorios, pero por parte de los flujos de capital, el país pone la cara más simpática para ofrecer el crédito, pero una vez que ya lo entrampó con los créditos, después va a golpear la mesa para poder tomar control. Y Japón, consciente de esto, ha unido fuerzas con la India para desarrollar el Asia-Africa Growth Corridor, el AAGC, en un intento de contrarrestar a esta iniciativa china. Por otro lado, Rusia es ahora un socio entusiasta del Belt and Road Initiative de la China a raíz del deterioro con Occidente, así que hay que ver cómo geopolíticamente China y Rusia se van a entender o no. Como antecedente de esta suspicacia geopolítica se puede ver el caso de la China, donde el despliegue chino en el continente ha sido impresionante y la pregunta es por qué lo han hecho y la sospecha es que China se está adelantando para un probable despegue de cierto país africano en un futuro y con eso se asegura su posición geopolítica. También como antecedente, los institutos de Confucio en la China, de China en los distintos países han sido muchas veces acusados de espionaje y de otras actividades que tienen que ver más
con la agenda geopolítica que con una agenda cultural. Y con eso terminamos nuestro recorrido a lo largo de del mundo. No sé si hay alguna duda o pregunta respecto de estos proyectos de integración. Creo que no. ¿No? Profe, estoy levantando la mano. Ah, perdón, es que como... Ah, perdón, es que yo tenía todo colapsado, no vi tu mano. Natalia, dime, perdón. Sí, es que siempre me ha llamado la atención el tema del TPP, que ahora es CPTPP. Sí. Sí, porque ¿cuál es la razón principal por la que la gente en verdad le disgustaba como esta, cómo decirlo, em, este proyecto? Más, no los gobiernos, porque por ejemplo el tema de Estados Unidos más que nada por temas ya políticos, económicos, que a ellos no les conviene en sí. Pero ¿por qué a la gente les disgustaba tanto? Como les mencioné, esto lo vamos a analizar con profundidad en una unidad posterior, donde vamos a analizar lo así llamado acuerdos profundos, acuerdos comerciales profundos, pero adelantándome, todo tratado internacional significa, de alguna manera, una renuncia a la soberanía nacional, por definición. ¿Ah? Si yo firmo un tratado, no sé, que es muy común, que es del siglo XIX, que es un convenio de los servicios postales, eso me amarra. Significa que yo como gobierno, a menos que quiero sufrir los costos de ser un país incumplidor, de no respetar los acuerdos internacionales, voy a con eso restringir mi soberanía nacional. Lo que ocurre es que antiguamente los tratados de libre comercio se limitaban principalmente a los aranceles. Y los aranceles no levantan las suspicacias del ciudadano común o de los actores políticos en común. Se había además montado este argumento que la reducción de aranceles finalmente beneficia a la economía. Puede haber costos, pero finalmente todos vamos a salir ganando con la firma de un TLC. Y los actores políticos, en su mayoría, han aceptado ese argumento. Ahora estamos viendo ámbitos de la política económica y de la política social incluso, que se están firmando dentro de un acuerdo comercial que para un grupo considerable de actores políticos significa una renuncia significativa a la soberanía y esta renuncia no fue consultada. Eso es el principal problema. La resistencia es más bien política, que un acuerdo comercial significa amarrar la política doméstica de una determinada manera que a los actores políticos no les parece porque sienten que le va a afectar, sienten que van a perder con ese amarre y que por lo tanto no se debiera firmar dado que nunca fueron consultados o nunca fueron partícipes del proceso. Eso desde una perspectiva política sería la explicación de por qué este tratado en particular ha generado tal rechazo. Yo creo que en el plano económico no hay tantas razones para encontrarle una crítica, precisamente porque las críticas, más bien en un plano económico, son más bien contradictorios. Y eso significa que los efectos son posiblemente mucho menores o que van a depender finalmente de cada caso. Dicho de otra manera, la resistencia
al proyecto tiene que ver con esta tensión entre los acuerdos internacionales y la renuncia necesaria como resultado de esa firma del tratado a la soberanía nacional. Pero, como te dije, lo vamos a retomar en una unidad siguiente. No sé si con esto por un momento te contesté la pregunta. Sí, o sea, más que nada, yo siempre recordé de que se quejaban por el tema de que no iba a beneficiar como temas del medio ambiente y también el tema de las patentes de los medicamentos, que era como lo que mucha gente se estaba quejando acerca de eso, pero claro, yo desconozco si efectivamente era así o no. Pero sí me quedó muy claro. Claro, es decir, cuando uno empieza a leer los miedos o las posibles consecuencias producto de este tratado, y uno va juntando estas predicciones del tratado, uno ve que juntando las críticas va a tener resultados totalmente contradictorios. Yo tampoco sé cuál va a ser el efecto porque es muy difícil poder anticiparse anticiparse a los resultados efectivos. Para mí, más bien, estas predicciones contradictorias de los efectos que este tratado produciría me apunta más bien a una raíz más profunda de rechazo que tiene que ver con la dimensión política, que el tratado se negoció a puerta cerrada, sin participación política, y que los sectores que se sienten amenazados, que no significa que van a perder necesariamente, sienten que tienen que rechazarlo porque dado que no participaron, el acuerdo va a estar en su contra. Este es un acuerdo hecho a la medida de los empresarios y por lo tanto no va a favorecer a nadie más que a los empresarios. Eso finalmente el temor y la predicción que uno percibe en prácticamente todos los países firmantes del tratado. Aquí es. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Todo claro? Muy bien. Entonces, que tenga